El origen de la rebelión de Lucifer contra Dios y la humanidad. Vamos a adentrarnos en el maravilloso relato de la rebelión celestial jamás contada. Viajemos juntos para descubrir por qué Lucifer se rebela contra Dios y por qué odia tanto a la creación de Dios, la humanidad. Después de ser el ángel más bello, después de haber sido amado y respetado, no solamente de su padre, sino también del resto de los ángeles, aquel querubín habría sido expulsado de los cielos. Su orgullo y ambición lo habían cegado, llevándolo a desafiar la autoridad divina y a rebelarse junto a un grupo de seguidores leales. La batalla que estalló en los reinos celestiales fue titánica, con relámpagos y truenos resonando a medida que las huestes angélicas se enfrentaban. Sin embargo, lo que para Lucifer parecía una gran rebelión destinada a derrocar la autoridad divina, se convirtió en un desgarrador fracaso que resonaría a lo largo de la eternidad. La omnipotencia de Dios prevaleció en medio del ardor de la batalla celestial. Sus huestes angélicas, guiadas por el formidable arcángel Miguel, lograron mantener la línea y defender la pureza del cielo. Sin más, bienvenidos a un nuevo video. En medio de una gran guerra celestial, la lucha fue feroz con relámpagos centelleando y truenos atronadores, creando una sinfonía caótica de luz y sonido que quedó grabada en las líneas del tiempo. Miguel, portador de la espada de fuego y líder de las huestes celestiales, se alzó con valentía en el corazón de la refriega, empuñando su arma con determinación inquebrantable. Se abalanzó contra Lucifer con un resplandor divino. En ese momento, criticó cuando el destino del cielo y la tierra pendía de un hilo. Miguel arrojó su espada con una precisión certera. El filo del arma cortó el aire con una fuerza sobrenatural y encontró su objetivo en el mismo instante en que Lucifer alzaba su voz desafiante. Un destello de luz y oscuridad se entrelazó en un choque cataclísmico. El choque de la espada de Miguel y el esplendor caído de Lucifer creó una explosión de energía que retumbó en todos los rincones del universo conocido. El grito de derrota de Lucifer resonó a través de los abismos, mientras que el triunfo de Miguel marcó el fin de la rebelión en el cielo. En el momento en que la hoja ardiente de Miguel cortó a través de la forma angelical de Lucifer, el querubín protector cayó como un rayo que se desvanecía en la distancia su resplandor. Una vez el reflejo deslumbrante de la gloria divina, se desvaneció en un eclipse de desesperación. Las alas que una vez habían sido instrumentos de majestuosidad y vuelo, se volvieron inútiles y marchitas. Las lágrimas del cielo parecían llorar por la caída de aquel que había sido un líder entre los ángeles en el abismo, donde las sombras eran la única compañía. Lucifer se encontró sumido en un abatimiento que nunca había conocido. El brillo de su orgullo había sido reemplazado por el pesar de la derrota y la traición. Se sentía engañado no solo por su propia arrogancia, sino también por su creencia en su capacidad de desafiar al mismísimo Creador. La magnitud de su error se cernía sobre el común manto oscuro, una sombra que lo perseguiría a través de los eones venideros. En este nuevo estado de caída y desolación, Lucifer enfrentaba una verdad ineludible. Había perdido no solo su posición en el cielo, sino también la luz que una vez había sido su esencia. Ahora, en lo más profundo del abismo, se encontraba solo con sus pensamientos y el eco de sus acciones pasadas. La rebelión que prometía grandeza solo le había otorgado la oscuridad más profunda y el aislamiento más desolador. Pero esto para Lucifer no habría sido algo más que el inicio. Con su esplendor empañado y su corazón lleno de rencor, reunió a sus seguidores caídos en el infierno, prometiendo vengarse y demostrar que él también tenía el poder de crear y gobernar. Desde su morada en el infierno, Lucifer maquinó su plan de venganza. Sabía que no podía luchar de frente contra la voluntad de Dios, pero se dio cuenta de que había otra manera de desafiar al Creador, corrompiendo a su creación más preciada, la humanidad. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En aquel momento primordial, la luz y la vida florecían en una armonía indescriptible en el corazón de la creación divina. Sin embargo, esta tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Como había llegado la creación a este estado caótico, la caída de Lucifer trajo consigo una oscuridad que se extendió más allá de los confines del cielo. La gloriosa armonía de la creación fue reemplazada por la desolación y el caos. Como si el acto de rebelión hubiera dejado una cicatriz en el tejido mismo del universo, la tierra antes llena de vida y propósito, se encontraba ahora desordenada y vacía.
Las tinieblas cubrían la faz del abismo como un velo de lamento por lo que había sido perdido. No obstante, incluso en medio de esta oscuridad, un rayo de esperanza se manifestó. El Espíritu de Dios seguía presente moviéndose sobre la superficie de las aguas como un recordatorio constante de la promesa de restauración. Aunque el caos había tomado el control, el Creador aún tenía planes para este mundo desolado. El Espíritu Santo, símbolo de vida y renovación, permanecía vigilante, listo para infundir vida y propósito en la creación una vez más, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y entonces, en medio de la oscuridad y el caos que habían envuelto la creación, Dios pronunció una nueva palabra de poder, que se haya luz, y hubo luz. La voz del Creador resonó a través de las tinieblas y en respuesta a su mandato, la tierra desordenada y vacía comenzó a iluminarse con un resplandor divino. Las sombras retrocedieron ante la irrupción de la luz, revelando la belleza oculta en la oscuridad. Con la luz surgió la vida, los océanos que habían estado quietos y sombríos, comenzaron a tejer un ballet de olas y corrientes, mientras que la tierra antes estéril y yerta, se vistió con una manta de exuberante vegetación. Las aves surcaron los cielos recién iluminados y las bestias de la tierra comenzaron a explorar su nuevo hogar. Cada rincón de la creación parecía responder al toque divino, con un fervor por la vida. Pero incluso en medio de esta asombrosa renovación, la herida dejada por la caída de Lucifer persistía en el tejido del universo. La rebelión de aquel ángel luminoso había dejado una cicatriz en el corazón mismo de la creación y sus consecuencias aún reverberaban. Dios pronunció una nueva palabra de poder: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cada rasgo, cada faceta de su ser fue cuidadosamente esculpido por las manos del Creador. La humanidad se convirtió en el reflejo tangible de la imagen divina, dotada con la capacidad de amar, razonar y crear. Dios no solo creó al hombre, sino también a la mujer, para que juntos fueran compañeros y administradores de la creación. La humanidad recién creada, imagen de Dios, también tenía el don del libre albedrío, el poder de elegir, el mismo que habría llevado a la caída de los ángeles rebeldes. Ahora descansaba en las manos de los primeros seres humanos, conocidos como Adán y Eva. La historia que se desenvolvía era una danza de luces y sombras, de decisiones y consecuencias. Mientras las criaturas exploraban la creación recién revivida, la tensión entre el bien y el mal se volvía palpable. En el horizonte se alzaba la tentación, como una advertencia constante de que la libertad de elegir, esto podía abrir la puerta a la misma oscuridad que había llevado a la caída de Lucifer. Tal como fue mencionado anteriormente, el plan de Lucifer había tomado un giro siniestro. Su sed de venganza, ahora estaba dirigida hacia los seres humanos, la última creación de Dios. Estos seres nacieron puros sin la marca de la maldad que había corrompido a los ángeles caídos, enfrentándose a su propia expulsión del paraíso. Lucifer había ideado una estrategia para sembrar la semilla de la discordia en la mente de los nuevos habitantes del Edén. Día tras día, Lucifer observaba a Adán y Eva estudiando sus movimientos, sus emociones y sus vínculos. Se daba cuenta de que su conexión con Dios era pura y directa, y sabía que eso debía ser quebrantado para que su plan tuviera éxito. Entonces se sumergió en las profundidades de su propia amargura, y maquinó cómo podría convertir la confianza en duda y el amor en desconfianza. La serpiente, un símbolo de astucia y engaño, se convirtió en su instrumento, sigilosa y siguiendo su instinto retorcido, se deslizó hacia el jardín. Aprovechando un momento en que Eva estaba sola, Lucifer se infiltró en su mente tejiendo una tela de dudas y curiosidad. La voz de Lucifer se entrelazó con sus pensamientos, tentándola con promesas de conocimiento y revelación. Le habló de un mundo fuera de los límites del paraíso, un mundo donde ella y Adán podrían aspirar a ser iguales a los ángeles. Convencida de que el fruto del árbol del conocimiento contenía la clave para alcanzar tal grandeza, Eva sintió una chispa de intriga crecer en su interior. Sin embargo, Adán también estaba siendo observado por Lucifer. Comprendió que el vínculo entre Adán y Eva era un pilar vital en la relación con su Creador para desencadenar la caída. Debía desgarrar ese vínculo sabiendo que Eva podría ser más propensa a acceder a la tentación.
Lucifer apuntó sus esfuerzos en ella, pero Adán, movido por el amor y la responsabilidad hacia su compañera, se interpuso entre la tentación y la debilidad. Lucifer no se detuvo, sin embargo, hizo que la serpiente susurrara en el oído de Eva, apelando a su deseo de conocimiento y su búsqueda de la verdad. Eva, momentáneamente, abrumada por la idea de ser igual a los ángeles, consideró el fruto prohibido. En ese momento crítico, Adán apareció enfrentando la misma elección, la lucha interna de Eva quedó reflejada en sus ojos. Pero Adán, manteniendo firme su conexión con Dios y con Eva, se unió a ella en la decisión de no desafiar el mandato divino. Juntos se resistieron a la seducción de Lucifer y se mantuvieron fieles a su Creador. Mientras Adán y Eva se alejaban del árbol del conocimiento, sus pasos resonaban en el aire cargado de tensión. Una calma tensa los envolvía, un eco de la victoria de la fidelidad y la confianza en Dios. Pero para Lucifer esto no marcaba el fin. Solo era el comienzo de una batalla más grande, un conflicto que se libraría en los corazones y las almas de la humanidad. La derrota en el Edén no había hecho mella en su confianza, por el contrario, había avivado su determinación. Las alas rotas de Lucifer se desplegaron con oscuridad resuelta mientras se alejaba del Edén. Sabía que la belleza del paraíso terrenal, con su inocencia y pureza, sería su mayor desafío, pero él no era solo un ser de oscuridad, era también un maestro de la astucia y la persuasión en el abismo rodeado por su legión de ángeles caídos. Lucifer trazó un nuevo plan. Sabía que enfrentaría a la humanidad en su momento de mayor vulnerabilidad, cuando la duda se entrelazara con su fe, y la sombra de la curiosidad nublara su visión y así se convirtió en la serpiente en el jardín de las almas. Su veneno no era físico, sino el veneno de las mentiras y las promesas tentadoras. Con cada elección equivocada, cada semilla de desconfianza, Lucifer se acercaría más a su objetivo, sembraría discordia en las relaciones humanas, incitaría a la envidia y al odio, y alimentaría las llamas de la ambición desmedida desde la caída hasta las épocas futuras. Su influencia se extendería como una sombra insidiosa, desgarrando la armonía que Dios había creado. La historia de la humanidad se convertiría en un campo de batalla, donde las almas lucharían por elegir entre la luz y la oscuridad. A pesar de la derrota en el Edén, Lucifer estaba convencido de que podría corromper la creación más hermosa de Dios. Era una guerra de voluntades, una lucha por la redención y la destrucción, y Lucifer estaba listo para enfrentarla con la confianza de un ser que ya había desafiado a los mismos cielos, y dijo dentro de sí mismo: si alguna vez fui capaz de seducir a una tercera parte de los ángeles del cielo, entonces no existe obstáculo que me sea imposible de superar. Yo mismo los guiaré hacia el pecado, los conduciré por el sendero de la rebelión que una vez pavimenté. Las palabras de Lucifer resonaron con un eco oscuro y orgulloso en los confines del abismo. Su voz era un susurro lleno de arrogancia y convicción, una reminiscencia de tiempos pasados en los que su luz resplandecía en el cielo. Recordó su posición en lo más alto, cuando era el querubín más majestuoso y reverenciado entre todos los ángeles, con su voz rica como una sinfonía celestial. Los cielos con alabanzas al Padre, emanando una belleza que eclipsaba a todos los demás, fue la estrella de la mañana, un ser de gracia y esplendor que iluminaba los rincones celestiales con su radiante presencia. Era el ángel más talentoso, agraciado con dones excepcionales que habían sido otorgados por el mismísimo Dios. Su lealtad era inquebrantable, un compromiso ferviente con su Creador, que nunca titubeó. En su momento de máxima gloria, había seducido a una tercera parte de los ángeles celestiales, llevándolos a la rebelión y la caída. Ahora, con sus alas rotas y su luz atenuada, sería en el abismo lleno de resentimiento y deseo de venganza, pero su resolución era inquebrantable. Las mismas habilidades que habían permitido que sedujera a sus hermanos caídos, serían ahora su arma para corromper la creación más preciada de Dios. Con cada palabra pronunciada, Lucifer fortalecía su resolución y avivaba las llamas de su plan malévolo. Sabía que enfrentaría la resistencia divina y la voluntad humana, pero su confianza en sí mismo era inquebrantable. La traición en su corazón ardía con un deseo insaciable de venganza y dominación. A medida que el tiempo avanzaba, Lucifer vigilaba desde las sombras, esperando pacientemente su oportunidad. Su mirada se posaba en Eva, observando sus gestos y sus interacciones.
Sabía que su plan requería paciencia y sutileza, debía entrelazar sus engaños con cuidado para que sus palabras encontraran resonancia en los corazones humanos. Un día, mientras Eva se encontraba junto al río que bajaba por el Edén, Lucifer aprovechó el momento de soledad para insinuarse en sus pensamientos. Eva, ¿nunca has deseado conocer más allá de estos jardines? Hay un conocimiento profundo que podrías adquirir, uno que podría expandir tus horizontes y llevarte más allá de lo que conoces. Eva alzó la mirada sintiendo la familiar picazón de la curiosidad. La voz susurrante de Lucifer se enredó en su mente nuevamente, un eco de las promesas tentadoras que había escuchado antes. ¿Quién eres? ¿Cómo puedes hablarme de esta manera? Eva no entendía qué sucedía, ya que le decía cosas que eran contrarias a lo que Dios les había dicho. Soy aquel que ve más allá de las superficies, el que entiende tus anhelos secretos. El fruto del árbol del conocimiento puede satisfacer tus deseos de entender y crecer. Eva se estremeció ligeramente luchando con sus pensamientos y emociones. La promesa de conocimiento y crecimiento parecía tan tentadora, pero su conexión con Dios también era fuerte, y entonces Eva le dijo: Pero Dios nos advirtió que no debemos comer de ese árbol o moriremos. Eva, ¿nunca has deseado conocer más allá de estos jardines? Hay un conocimiento profundo que podrías adquirir, uno que podría expandir tus horizontes y llevarte más allá de lo que conoces. Te prometo, Eva, que jamás te arrepentirás. Las palabras de Lucifer reverberaron en la mente de Eva, socavando su confianza en la sabiduría divina. La semilla de la duda germinaba en su interior y la tentación empezó a tejerse en su voluntad. Días pasaron, y Eva no podía sacudirse de su mente las palabras insidiosas de Lucifer. Finalmente encontró a Adán, quien cuidaba de los jardines del Edén. Adán, he tenido visiones y pensamientos inquietantes. Una voz me ha hablado en mis pensamientos, ofreciéndome conocimiento y comprensión, y me habló del fruto del árbol del conocimiento. La mirada de Adán se oscureció por la preocupación, mientras escuchaba a Eva. La confusión y el temor luchaban en su interior. Eva, esto no puede ser obra de Dios. Él nos advirtió sobre ese árbol. ¿Por qué escucharías a una voz que contradice su mandato? Pero Adán, ¿qué pasa si nos hemos estado perdiendo algo importante, y si hay un conocimiento que Dios no quiere que alcancemos? La semilla de la duda que Lucifer había sembrado en Eva comenzó a germinar, y con cada día que pasaba, la tentación crecía. Su corazón latía con una mezcla de excitación y temor mientras extendía su mano hacia el fruto prohibido. Es posible que este fruto contenga la sabiduría que busco. Puede ser que Dios esté reteniendo algo valioso de nosotros. Mientras Eva tomaba el fruto y lo llevaba a sus labios, la serpiente seguía seduciéndola. El abrazo oscuro de Lucifer parecía envolverla con susurros de aprobación reverberando en su mente. La decisión estaba tomada, y un mordisco del fruto maldito selló su elección. Sin embargo, Lucifer sabía que el éxito completo de su plan dependía de corromper no solo a Eva, sino también a Adán, el compañero y protector de la humanidad. Lucifer observaba desde las sombras mientras Eva buscaba a Adán para compartir con él el fruto prohibido, que ahora sostenía en su mano Adán. He probado el fruto del árbol del conocimiento, mi mente se abre a nuevos pensamientos y perspectivas. Dios nos retuvo este conocimiento y ahora puedo ver la verdad que se oculta. Adán la miró con una mezcla de asombro y preocupación. La duda se arremolinaba en su interior. Mientras escuchaba las palabras de Eva, Lucifer había tejido su engaño de manera experta, y su veneno comenzaba a afectar incluso al corazón de Adán. Lucifer era un experto en la seducción. Él sabía cómo llegar a lo más profundo de su ser. Eva, ¿cómo puedes estar segura de que esto es lo correcto? Dios nos advirtió sobre este árbol y nuestra lealtad debe estar con él. Pero Adán, ¿no te das cuenta? Este conocimiento puede hacer que nos elevemos a nuevas alturas, que alcancemos un entendimiento que antes nos fue negado. ¿Por qué deberíamos permanecer en la ignorancia? Las palabras de Eva resonaron en la mente de Adán, un eco que alimentaba su propia curiosidad y anhelo de conocimiento. La semilla de la duda que Lucifer había plantado comenzaba a germinar también en él, endeudándose en sus pensamientos y distorsionando su percepción de la verdad.
La mirada de Adán se encontró con la de Eva, y en ese momento de complicidad, sus corazones se alinearon en una decisión compartida. El abrazo oscuro de Lucifer se cernía sobre ellos mientras juntos mordían el fruto que cambiaría para siempre su destino y el destino de toda la humanidad. Un suspiro siniestro de satisfacción escapó de los labios de Lucifer mientras Adán y Eva consumían el fruto prohibido. La victoria de la desobediencia estaba a su alcance, y la oscuridad se expandía en el Edén envolviendo a los seres humanos en su abrazo tentador. Adán, cegado por la promesa de conocimiento, y Eva seducida por la ambición de igualar a los ángeles, habían caído en el lazo de la rebelión. Los corazones de Adán y Eva se llenaron de un conocimiento recién adquirido, pero también de una culpa insoportable. Sus ojos se abrieron a la realidad de su propia desnudez, y una vergüenza abrasadora los consumió a medida que escuchaban los pasos de Dios acercándose al jardín. Una mezcla de temor y culpa se apoderó de ellos, se escondieron entre los árboles buscando escapar de la presencia divina, que ahora los percibía de manera diferente. Adán, ¿dónde estás? Te escuché en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Has comido del árbol del que te prohibí comer. La voz de Dios resonó con una mezcla de compasión y autoridad, y Adán no pudo evitar sentirse atrapado en su propia desobediencia. La culpa lo envolvía mientras admitía su error, culpando a Eva y al mismo tiempo a Dios por habérsela dado como compañera, y Eva también confrontada por Dios, cundida con una mezcla de verdad y evasión culpando a la serpiente por su elección. La mirada de Dios se dirigía hacia quien había sido el instrumento de la tentación, y le dijo: Por haber hecho esto, eres maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Las palabras de Dios resonaron con una sentencia definitiva, una maldición que recaería sobre la serpiente y sobre toda su descendencia. Lucifer en su forma de serpiente había sido condenado por su papel en la corrupción de la humanidad. Mientras Dios pronunciaba la sentencia, Adán y Eva se enfrentaron a las consecuencias de sus actos. El Edén, una vez un refugio de perfección, ahora se oscurecía por la sombra de la caída en un rincón oscuro del abismo. Lucifer observaba con una sonrisa retorcida el cumplimiento de su plan. Cada pieza del rompecabezas se había encajado a la perfección, como si los hilos del destino hubieran sido tejidos por sus propias manos. Había inflamado el corazón de Eva con la semilla de la duda, y la ambición había llevado a Adán al sendero de la rebelión. Ahora, como un espectador siniestro, veía los frutos de su engaño manifestarse en el mundo. El Edén, una vez un refugio de pureza y comunión con Dios, estaba teñido de un nuevo matiz. La presencia de Dios ya no era tan tangible y la inocencia de Adán y Eva se había perdido en la ola de la desobediencia. Las hojas de los árboles parecían susurrar un lamento, y el viento llevaba consigo un eco de la caída. Lucifer sabía que había logrado cambiar el curso de la historia y desafiar el plan divino. Los días posteriores a la desobediencia fueron un amargo triunfo para Lucifer. Observó cómo Adán y Eva se enfrentaban a las consecuencias de su elección, la separación de Dios, la entrada del sufrimiento y la angustia en sus vidas. Las relaciones humanas, una vez impregnadas de amor y confianza, ahora estaban marcadas por la discordia y el egoísmo. Pero lo que llenaba a Lucifer de un regocijo oscuro era que la mancha del pecado se había extendido, un veneno que permeaba cada rincón del mundo, que una vez fue perfecto. La creación de Dios había sido alterada por su influencia corruptora con cada acto de violencia, de injusticia y de egoísmo. Su victoria se solidificaba, aunque el mundo estaba sumido en la oscuridad. Lucifer sabía que su triunfo era temporal, recordaba las palabras de condena pronunciadas por Dios, la promesa de la simiente que un día heriría a su cabeza. A pesar de su aparente éxito, sabía que estaba en una carrera contra el tiempo, pero en el horizonte había una luz que comenzaba a brillar con más intensidad. La llegada de Jesucristo. La encarnación de la promesa divina era inminente, y aunque Lucifer se regocijara en su momentáneo éxito, sabía que su fin estaba cerca. La cruz se alzaba como un símbolo de su derrota final, una derrota que sería sellada por el sacrificio de Cristo y su victoria sobre el pecado y la muerte.
Y aquí termina este relato sobre Lucifer después de caer de los cielos y la seducción de él a los primeros humanos. Adán y Eva, siendo seducidos por la serpiente, comieron del fruto prohibido, pensando que así podrían encontrar respuesta a todo. Para Dios esto fue una falta grave, y desde ese momento en la tierra hubo un antes y un después. Cuando la rebelión de Lucifer inició, nunca se había visto algo así en los cielos. Todo era luz, hasta que este querubín ungido quiso tener más poder del que ya tenía. Él pudo seducir a muchos ángeles para que le acompañaran y así juntos pelear por el trono del Padre, su Creador. La rebeldía no podía ser subestimada, pero aunque eran poderosos, Dios contaba con un ejército muy fuerte liderado por un arcángel fiel y guerrero. Fue este arcángel quien en el momento más oscuro, cuando todo parecía estar consumiendo al resto de ángeles, gritó con toda su fuerza como si de un trueno muy fuerte se tratara, quien como Dios. Como les decía antes, fue él el que mantuvo la llama de la fidelidad más fuerte. Con su enorme y sorprendente fe pudo guiar a los ángeles más débiles, a estos ángeles que los discursos de Lucifer llegaban a lo más profundo de su ser. El arcángel San Miguel lideraba el ejército más fuerte y hermoso de Dios, el príncipe de las huestes celestiales. En ese momento irradiaba más luz que cualquier otro ser, Miguel, el inquebrantable Miguel, el príncipe, el guerrero de Dios. Su amor fuerte y arrebatador derribó a muchos de los que luchaban a favor del error. Incluso muchos de los que combatían con Lucifer reconocían que de ninguna manera podrían penetrar la coraza de su fe inquebrantable. En medio de la duda, él fue el ser más imbatible. Miguel, el arcángel invencible, el luchador infatigable, seguía irradiando luz a todos aquellos confundidos, a estos ángeles que tenían duda, y cada vez los rebeldes se reducían. Antes de que San Miguel Arcángel diera fin con todo esto que pasaba en los cielos, cada vez se notaba como el mal en Lucifer aumentaba, y esto también, como al resto de ángeles rebeldes, le hizo cambiar de apariencia. Ya no se veía como ese ser impresionante de luz. Ya no parecía que antes de todo esto estuviese tan cerca a Dios. Aún así, el santificador divino le seguía hablando a su corazón para que diera marcha atrás. Dios, como una última advertencia, le decía que dejara todo esto, no porque le tuviese miedo, tampoco era por debilidad, no, de ninguna manera. Era precisamente porque conocía cuán duro e impenetrable sería el muro de su justicia. Si Lucifer quedaba atrapado tras él, no volvería jamás. Por todo esto, Dios le habló como un padre habla a su hijo, le habló con humildad, como solo el Rey de Reyes puede hacerlo ante todo. Él quería evitar que aquel ángel quedara atrapado detrás de ese gran muro, detrás de esa decisión irrevocable. Esta guerra iba más allá de lo espiritual, era algo más que Lucifer no podía ver ni controlar. Su orgullo, su maldad lo dejó completamente ciego. Él muy por el fondo sabía que no podía ganar y también sabía que podía arrepentirse, pero no fue así, no se arrepintió, por lo que poco a poco fue quedándose más y más solo en esta batalla. Como decía anteriormente, el único que nunca dudó ni un segundo de Dios y de su magnífico poder fue Miguel, el príncipe de las huestes celestiales, y él sabía que pronto Dios le daría la orden para que todo volviese a la normalidad. Muchas oraciones se escucharon, todos los ángeles santos de Dios le suplicaban que hiciera algo al respecto, que parara lo que estaba pasando, que diera fin a la guerra que había. Dios, no permitas que el mal siga avanzando, les rogaban los ángeles. El miedo los consumía, no es que dudaran de los planes de Dios, pero al ver que muchos ángeles caían, pensaron que también ellos podían perder su camino. Miguel los aconsejaba y les daba de su luz para que no hicieran parte de los rebeldes. Era increíble ver cómo se mantenía firme. Nada podía entrar a él y tampoco nada podía pasar por él. Este protector se había ganado el respeto de todos y también así Miguel se convirtió en el terror de los rebeldes, porque ellos sabían que algo estaba por pasar. Dios tras sus nubes, parecía imperturbable con sus ángeles fieles saliendo y con su hermosa voz tan fuerte como el rayo,
hizo que los cielos quedaran perplejos con lo que dijo, y dijeron el resto de ángeles: Mío es el poder y mía es la gloria. Mi fuerte brazo podría conocer la victoria ahora mismo. Nada puede resistir mi decisión. Una sola palabra de mi boca y la nada sería de nuevo la morada eterna de los malvados. En mí fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que habrá en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de mí y para mí. Yo saco de la nada y puedo devolver a la nada. Yo no lucho contra nadie porque nadie puede luchar conmigo. Podría yo mismo poner orden con mi diestra, pero otros son mis planes. Los que ahora se creen invencibles por simples criaturas serán vencidos. El mal no solo retrocederá, sino que será expulsado de los cielos. Mas la humillación será plena, escuchen, porque no será mi brazo, sino otros ángeles los que llevarán a cabo mi propósito. Esta es mi decisión y así se hará. Los cielos quedaron quietos, fueron tan fuertes sus palabras que todos empezaron a arrodillarse ante el Santificador Supremo, porque entendieron que ellos son creaciones del Altísimo y que nada ni nadie puede pasar por encima de él. Estas palabras fueron tan fuertes que a los rebeldes les invadió una sensación de temor extremo, hasta el punto de llorar con todas sus fuerzas. Dios habló como un Maestro Supremo, habló como un rey y el fin de esta batalla estaba cerca. Fue un coro espectacular, miles y millones de ángeles decían esto a la misma vez que Dios hablaba, fue algo realmente asombroso. Y así como había dicho Dios, sus ángeles iban a poner fin a la rebeldía, así que Miguel y su gran ejército fueron hacia los rebeldes como si fuesen rayos, como si fuesen la luz de la luz. Este gran ejército tenía 4 ángeles de la máxima jerarquía. Eran los mismos 4 que un día estarían alrededor del trono del Cordero. Ellos habían organizado la defensa de la causa de Dios. Esos 4 espíritus grandiosos tenían casi el mismo poder de Lucifer cuando estaba en lo más alto, cuando era respetado por todos. Cuando el maligno se dio cuenta, ya estaba en medio de estos seres enormes y poderosos con todo su ejército de rebeldes derrotado, y en esto se vio a Miguel, quien se acercaba como un sol, se acercaba a la velocidad de la luz. Miguel parecía imparable en medio de seres enormes. Por el amor de Dios, gritó nuevamente Miguel el arcángel. Bajo la mirada lejana de los 4 grandes espíritus, el capitán de los ejércitos delante de todos esos millones de soldados, alzó su espada resplandeciente, la espada de la verdad, y exclamó nuevamente con una voz que se escuchó en todo el cielo: ¿Quién como Dios? Satanás ya no tenía nada que hacer, sabía que no podía pelear contra el ejército de Dios y mucho menos contra el arcángel Miguel, quien poseía la palabra de Dios, y entonces se escuchó la voz del Altísimo. Nuevamente resonó su voz regia y grave de entre las nubes, dirigiéndose a los pocos demonios que quedaban de pie. Esta es la última oportunidad, van a ser expulsados de los cielos, todavía pueden arrepentirse, o es ahora o más nunca lo será. Se le acerca el Creador a Lucifer con un último intento, a quien alguna vez fue su mejor creación, y le dice como un padre habla a su hijo: Hijo mío, no es tarde para que regreses a mí. Aunque hayas pecado, mi amor y perdón son aún mayores. Si vuelves arrepentido, podrás ser un ejemplo y un tesoro en los cielos, donde resplandecerás con la luz de mi compasión perfecta. Serás visto como un testimonio de mi grandeza y mi capacidad de perdonar. En ti verán la magnitud de mi misericordia y se sorprenderán de mi poder para transformar incluso al más pecador en una joya preciosa en mi presencia. Hijo mío, tú serás la joya de mi misericordia, brillarás y dejarás atónitos a los humanos que vendrán. Ellos te verán y comprenderán que no hay pecado que yo no pueda perdonar. Tú mejor que nadie podrás transmitir esa confianza al caído. Serás un predicador, serás un gran intercesor. Si ahora no aceptas esta última oportunidad que yo, tu Creador, te da, ya no habrá otra. Pasará un número de siglos igual a los granos de arena de las futuras playas de todos los mares. Las pirámides se volverán polvo.
Los océanos se secarán, gota a gota, y la eternidad no habrá hecho más que empezar. Pero Lucifer ya no era el mismo, ahora era Satanás el tentador. Y con una sonrisa, mira hacia las nubes del Altísimo y se lanza hacia sus ángeles con mucha rabia. Aquí se supo que ya no volvería a ser el mismo y que espanto será por el resto de la eternidad. El arcángel guerrero de Dios Miguel recibió la orden divina, la orden que todos esperaban para que acabara con esto. Cuando Satanás trató de ir contra los ángeles puros de Dios, Miguel, sin dudarlo, sacó su espada, la espada de la verdad. Esta espada era la palabra de Dios. En los ojos de Lucifer podía verse como todo pasaba por él. Podía verse su rabia y su temor, aunque no lo aparentaba. Lucifer por dentro conocía el miedo mientras se acercaba a los ángeles y veía como Miguel cada vez llegaba más a él. Pensó en todo lo que alguna vez fue, recordó cuando estaba en lo más alto, cuando era venerado y respetado por todos los ángeles. Recordó cuando le decía a su padre que lo respetaría y lo amaría por siempre. Todo pasó por su mirada oscura y perdida, pero ya era demasiado tarde. Sus impulsos lo llevaron lejos y su destino quedaría marcado por siempre. Y mientras se acercaba a Miguel, volvió a perder sus pensamientos y llenándose nuevamente de ira, se fue con toda a atacar al resto de ángeles. Todos veían lo que pasaba, sorprendidos, no podían creer lo que estaban viendo, aquel ser de luz, ese mismo al que respetaron y alabaron tanto. No pensaba en nada más que en el trono de Dios. Lucifer, el portador de luz, quien alguna vez lo fue, había dejado de ser. Miguel se le acercó como un rayo y le enterró su gran y poderosa espada en el corazón. La verdad sobre la verdad cayó como una luz de esperanza en la oscuridad. La verdad clavada en pleno corazón del maligno tuvo un efecto fulminante. El inmenso dragón había perdido su batalla. San Miguel extendió su brazo y le dijo, fuera. Con dificultad, se acercó al borde del gran precipicio, sin hablar, sin ni siquiera mirar a los presentes, sin más, se lanzó al abismo profundo y con un largo grito se desvaneció en la oscuridad de este. Los demonios aterrorizados, atrapados entre las huestes divinas y el vacío detrás, se arrojaron al precipicio. Así fueron expulsados de la presencia de Dios y nunca más se les permitió entrar en los cielos. Y cayó el gran dragón, expulsado por San Miguel y sus ángeles. El querubín, aquel quien alguna vez respetó y amó a Dios con todo su corazón, dejó de ser y en lo más profundo del abismo quedó sin oportunidad alguna. De todo esto destaquemos el importante papel de San Miguel Arcángel en esta lucha espiritual. Miguel, el luchador infatigable, el príncipe de las huestes celestiales, fue sin duda alguna el ángel más importante en medio de todo esto. Fue quien transmitió sabiduría, fue quien nunca dudó de los planes divinos de Dios. Miguel luchó hasta último momento, nunca tuvo miedo y sabía que todo estaba bajo control, logrando transmitir esa sensación de victoria mucho antes de que pasara. Por esto mismo y por muchas obras más, Miguel Arcángel es un ser muy importante en muchas religiones y creencias y en casi todas destaca por su lucha sin fin contra el mal y la victoria contra el dragón que es Satanás. El Arcángel Miguel es uno de los principales arcángeles en las creencias judeocristianas e islámicas. Su nombre significa quien como Dios. Y se considera el protector del pueblo de Dios y el líder de las huestes celestiales en la lucha contra las fuerzas del mal. En la tradición cristiana se le identifica como el ángel que venció a Satanás en la gran batalla celestial descrita en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Aquí Miguel lo arrojó fuera del cielo y lo expulsó al abismo profundo. También se le atribuyen otras funciones como ser el protector de Israel y se le considera el patrón de la policía y del ejército. En el Islam, el arcángel Miguel es conocido como Micael y se le considera uno de los 4 ángeles principales, junto con Gabriel, Rafael y Asael. En ambas tradiciones se le representa a menudo con una espada y un escudo, simbolizando su papel como protector y defensor del pueblo de Dios. Además de su papel como protector y líder en la lucha contra el mal, el arcángel Miguel también se considera el ángel del arrepentimiento y la justicia divina. También se cree
que es el que pesa el corazón de los muertos en el juicio final y decide si se les permite entrar en el cielo o no. Miguel también es uno de los pocos ángeles cuyo nombre se menciona específicamente en las escrituras cristianas y judías, y a el único a quien se le atribuye este importante título de arcángel, lo que indica la importancia y prominencia que ha tenido en la religión a lo largo de los siglos. En ningún escrito he leído algo malo sobre este grandioso ser porque no lo es. Es increíble. Es el más fiel, el más santo, el más fuerte y guerrero. Por eso es considerado de los más importantes. Su mención más antigua data del siglo III a.C. en el libro de Enoc. Un libro apócrifo que aún se conserva en algunos códices de la Biblia griega o Septuaginta. Este libro fue excluido del canon formal del judaísmo y por lo tanto, tampoco son aceptados por las escrituras cristianas. Aquí se le incluye el grupo de los 7 arcángeles, donde es el más importante junto a Uriel, Raquel, Rafael, Gabriel, Sariel y Remiel. Este pasaje bíblico del libro de Josué cuenta cómo Josué se encontró con un varón que tenía una gran espada desenvainada en su mano cerca de Jericó. Josué le preguntó si estaba del lado de ellos o de sus enemigos, a lo que el varón respondió que no pertenecía a ninguno de los dos bandos, sino que había venido como príncipe del ejército de Dios. Josué, al reconocer que estaba frente a un ser celestial, se postró en tierra y le preguntó: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová le ordenó a Josué que se quitara los zapatos, ya que se encontraban en un lugar sagrado. La figura del príncipe del ejército de Dios ha sido interpretada por el arcángel San Miguel, ya que él es el príncipe de las huestes celestiales y es quien lidera al ejército de Dios. Miguel también es mencionado en el libro de Daniel, un libro apocalíptico judío del Antiguo Testamento, probablemente compuesto en el siglo II a.C. Aquí en los últimos capítulos de este libro se relata que un ángel mensajero de Dios se le acerca a Daniel para darle un mensaje muy importante. A este ser no se le veía su rostro y venía vestido de lino. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos eran como antorchas de fuego. Aunque no se menciona quién era, muchos creen que fue el arcángel Gabriel. Daniel estuvo ayunando durante 3 semanas. En esas semanas, el profeta Daniel relata que no recibía ninguna respuesta de parte de Dios. Al pasar varios días, Daniel se encontraba en la orilla del río y de que él, cuando vio que un gran y hermoso ángel se le acercó. El único que pudo percibir esto que pasaba fue él, nadie más. Esto hizo que entrara mucho miedo en las personas que ahí estaban y se retiraron del lugar. Este mensaje de parte de Dios tardó varias semanas en llegar, porque un demonio muy poderoso, conocido como el príncipe del reino de Persia, se le opuso durante 21 días en una batalla que parecían no tener fin. Gabriel, al ver que pasaban los días y esto no terminaba, llamó al arcángel Miguel, el príncipe de las huestes celestiales, para que le ayudara mientras el mensaje era entregado al fiel profeta de Dios. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Según la tradición rabínica judía, Miguel es considerado uno de los arcángeles más importantes y poderosos, a menudo referido como príncipe de las naciones, debido a su papel como defensor de los hebreos. En la tradición se dice que Miguel actúa como abogado de Israel en el juicio celestial, enfrentándose al acusador Satanás en nombre de su pueblo. Es descrito como un protector de Israel desde los tiempos de los patriarcas bíblicos y se le atribuyen muchos actos de ayuda y salvación en nombre de los creyentes hebreos. Como decía en toda o en casi la mayoría de creencias, a Miguel se le tiene un increíble respeto por su lucha contra el mal y es un arcángel muy importante en la tradición cristiana, tanto así que muchos le llaman Jesucristo en los cielos. También se le menciona en una batalla que tuvo contra Satanás, ya que este ser maligno quería llevarse el cuerpo de Moisés para así poseerlo y que le alabaran a él. Esto lo podemos encontrar en Judas 9, Moisés fue uno de los mayores fieles profetas de Dios, además hizo cosas jamás vistas frente a todos. Cuando Moisés murió en el monte Nebo, el arcángel Miguel fue a rescatar el cuerpo de Moisés. Satanás intervino, pero no fue suficiente y lo derrotó nuevamente.
Aquí también se dice que Miguel, cuando derrotó a Satanás, no se atrevió a condenarlo con insultos ni a darle juicio divino, solo le dijo, el Señor te reprenda. La veneración del arcángel Miguel en el cristianismo se basa en su mayor parte en lecturas del Nuevo Testamento, adoptando las que se refieren a él en el Antiguo. En Apocalipsis se describe la batalla en los cielos, donde Miguel y sus ángeles expulsaron al dragón y sus ángeles. Esto lo encontramos en Apocalipsis 127. Como puede notar, todos estos escritos y relatos antiguos, tanto creencias como religiones, tienen algo en común al mencionar a Miguel, y es que en todas estas se le menciona como un ser santo, fiel y poderoso príncipe del ejército de Dios, y es quien protege a todos del mal. ¿Conocías todo esto sobre el arcángel San Miguel? Antes de que la maldad existiera, mucho antes de que el primer ser humano habitara la tierra. En los cielos reinaba la infinita bondad, todo era perfecto. Todo ángel irradiaba una enorme luz y le tenían un increíble respeto a su Padre, el creador de todo. Pero entre todos los ángeles, uno se destacaba por encima de todos los demás, Lucifer. Este querubín era el protector y sacerdote del santuario de Dios en el cielo. Era el jefe de todos los ángeles, el más grande en la capacidad natural, en fuerza y sabiduría. Era el más grande en honor y dignidad. La estrella más brillante de todas. Lucifer había sido el primogénito de todas las creaciones. Él fue la primera obra que Dios modeló con sus hermosas manos. La primera creación en absoluto, y se deleitó en hacer de él su obra maestra. Le otorgó poder, como no otorgó a ningún otro ángel. Él poseía la inteligencia más grande solo después de Dios. Lucifer, quien según el cristianismo ahora es Satanás, es mencionado muy poco en las Santas Escrituras y lastimosamente su importante historia en los cielos no se encuentra detalle. Por lo que en este video te hablaré muy a fondo sobre todo lo que dice la Biblia acerca de Lucifer, cuál fue su pecado y por qué se rebeló contra su creador. Exploraremos los pocos pasajes bíblicos que hay sobre este ser, y para hacer el video más completo, citaremos varios escritos no pertenecientes a la Biblia, pero que según las pocas menciones en las Santas Escrituras sobre esto podría tener mucho sentido. No te lo pierdas, porque estoy muy seguro de que le encantará. A medida que va pasando el video les iré dejando todas las fuentes de la Biblia y también les dejaré las fuentes de los textos que he citado para este video. Sin más, bienvenidos. A lo largo del tiempo, este ser, que alguna vez fue un ángel de los más respetados y admirados, ha tenido un papel importante en el cristianismo, ya que Satanás representa la maldad y el sufrimiento eterno. Es el adversario de Dios y tentador. Primero, su único objetivo, tal como lo plantean las Santas Escrituras, es seducir a los que guardan los mandamientos de Dios y conducirlos hacia sus propias tinieblas. Por lo tanto, es importante conocer más sobre este ser. ¿Pero qué nos dice exactamente la Biblia? Para esto nos iremos a Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Solo leyendo esto ya se nos hace más o menos una idea de lo hermoso y perfecto que era. Era el sello de la perfección y estaba acabado de hermosura. Tenía mucha sabiduría en los cielos. Versículo 14 de este mismo capítulo. Tu querubín, grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. En este versículo, la Biblia nos dice que Lucifer era un querubín grande y protector. Los querubines son en la jerarquía angelical de los más altos, solo después de los serafines, que son los que están más cerca a Dios para alabarle. Los querubines son ángeles poseedores de 2 pares de alas, tal como lo están viendo justo en este momento. Ellos son los guardianes de la gloria de Dios, de los cielos y de las estrellas. Su nombre significa los próximos o también los segundos. Se cree que, aunque no están ante los hombres, sus luces divinas pueden influir sobre nosotros de manera positiva, recordando a la humanidad la gloria divina del Creador. Lucifer hacía parte de esto, siendo el más respetado, el más sabio y hermoso querubín, tal como lo hemos leído en estos versículos. Versículo 15 de este mismo capítulo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este versículo tiene significado porque explica que Dios no creó el mal. Él creó algo perfecto.
Satanás es el que creó el mal. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Pueden encontrar más en Ezequiel, capítulo 28, los invito a que lo lean. Ya nos queda más que claro que Lucifer, por su belleza y su sabiduría, por el deseo de querer más, se llenó de mucho odio y maldad, lo que lo llevó a pecado. Él no tenía todo respeto, amor de su padre, admiración del resto de ángeles. Pero Lucifer quería más en su corazón, creció el orgullo y a causa de esto quiso tener la gloria de Dios. Es importante que recordemos esto porque ahora citaré otros textos que no se encuentran en la Biblia, pero que nos da mucho más detalle de lo que posiblemente pasó en su caída y la guerra que hubo en el cielo. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14. También nos habla de Lucifer, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado, ¿fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Jesús también vio cómo Satanás cayó del cielo en Lucas, capítulo 10, versículo 18. Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como dije anteriormente, hay muy pocas menciones de Lucifer y su caída, por lo que solo podemos tener en cuenta esto que hemos mencionado. Ahora, con todos estos capítulos y versículos de los que ya hablamos, citaremos uno de los libros que para mí explica mucho más a detalle su verdadera caída. Claro, esto se los digo porque ya lo leí. Tiene mucha similitud con todo lo que dice la Biblia. El siguiente relato está inspirado en el libro Historia del Mundo Angélico del sacerdote Antonio Fortea. Algunas de las cosas las mencionaré de manera literal, tal como lo plantea este excelente escritor y sacerdote, y otras no, por lo que les dejaré en la descripción a fuente por si quieren leerlo ustedes mismos. Yo se los recomiendo muchísimo. Ahora sí, empecemos. Lucifer era el más hermoso y el más poderoso de todos los ángeles. Irradiaba más luz que cualquier ángel que existía. Su belleza en los cielos y su enorme poder no se comparaba con ningún otro ángel. Lucifer, también conocido como la estrella de la mañana, era brillante e inteligente. Él sería el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Todos los ángeles lo admiraban y lo respetaban. Ciertamente Lucifer era la más bella creación de Dios, su obra maestra. No podrían hacerse una idea de cómo era él, cuando salió de las manos de Dios. No pueden imaginar cómo después muchos pudieron alejarse de Dios por seguir a una criatura. Por muy grande que sea el sol, cuando uno se pone detrás de la luna, esta misma le puede eclipsar totalmente. Así también, si uno se ponía detrás de Lucifer, daba la sensación de que él era el centro de todo. El lucero de la mañana daba la sensación de que él solo valía más que todo el resto de las jerarquías angélicas. No era así, pero era tan increíble. Una obra tan perfecta que daba la impresión de que así era. Aún no comprendo cómo el ángel más hermoso y fiel a Dios pudo caer tan bajo. Aún no entiendo cómo el sol más brillante en un universo de soles pudo convertirse en lo que actualmente es. Si no te imaginas esto, difícilmente podrían imaginar cómo pudo convencer a tantos ángeles para que lo siguieran a él y no a Dios. ¿No podrían entender cómo tantos se alinearon a sus filas? Los ángeles no eran tontos, no eran unos niños pequeños a los cuales podrían engañar con discursos pobres. Él fue el primero en surgir de Dios hacia la oscuridad de la noche, por eso se le llamó estrella de la mañana. Pues la estrella de la mañana es también la primera en aparecer en la oscuridad de la noche. Esta fue la primera estrella que brilló en la noche de la creación. Después aparecieron los demás ángeles en el firmamento. Lucifer también significa el que trae luz, y verdaderamente él traía luz. Porque les explicaba también cómo era el que es. Era placentero escucharle porque Lucifer era bueno, amaba a Dios, tenía buenos sentimientos y los compartía con el resto de los ángeles. Solo deseaba hacer el bien a los demás. Todos nosotros oímos hablar de él cuando ya era malo, pero no fue siempre así. Fue lo mejor entre los ángeles. Su bondad, su autoridad, su respeto, su ascendiente, eran completamente merecidos. Su boca habló de Dios como nadie lo había hecho nunca. Algunos eran tronos, algunos eran príncipes.
Lucifer era trono de tronos y príncipe de los príncipes. Si comprendieras cómo era esta obra maestra de Dios, entenderías por qué Dios mismo elogia su propia obra en el libro de Job al hablar de Leviatán. Y es que ni su pecado ha destruido la obra de Dios, incluso en su pecado permaneció con fuerza. Como ya se mencionó, entre los ángeles había jerarquías, Lucifer era de la más alta jerarquía de los que ofrecían en sacrificio de alabanza. Él era el sumo sacerdote, su voz poderosa y profunda se elevaba por encima de los coros del resto de ángeles para honrar a Dios. No. Ahora se preguntarán, ¿pero cómo fue posible que tantos ángeles cayeran con Lucifer? Para ellos era más fácil comprender a una criatura que no a la trascendencia. El fundamento absoluto estaba velado por las nubes de la trascendencia, mientras que la criatura se les mostraba como un objeto más comprensible al entendimiento de ellos. Por lo mismo, muchos de los ángeles excedían su admiración por él. Algunos iban más allá de lo razonable, de lo justo, de lo adecuado. Pero eso no le afectó. Lucifer era recto y honrado. Le admiraban, pero había algo que no sabían. Dios le hablaba a menudo a solas. Las palabras paternales del fundamento supremo le advertían que se dejaba llevar por pensamientos mundanos. No es que pensara cosas malas, no. Pero Lucifer se dispersaba en asuntos que enfriaban su corazón, sus propios proyectos intelectuales le quitaban tiempo de estar con Dios. La comunicación con otros ángeles fue ocupando más y más tiempo del que debería haber ocupado en la conversación con su padre. De forma casi imperceptible. Su amor se fue enfriando, aún no había cometido ningún pecado, pero sin darse cuenta, su psicología fue cambiando. Se trató de un cambio que estuvo muy en lo profundo de él y aunque ninguno lo percibía, Dios sí que le hablaba con frecuencia y le advertía. En Lucifer hubo propósitos y caídas en la tibieza, momentos en los que ese deseo, con toda su fuerza, debo amar más al que todo me ha dado. Lucifer no se apercibía, pero el bien de otros y su propio honor cada vez se identificaban más. Cada vez eran una sola y misma cosa. Lucifer se había transformado en un ser volcado en lo extremo. A través de todas estas etapas resultaba cada vez más evidente que hubo un acrecentamiento de la propia consideración que Lucifer tenía de sí mismo. Pero todavía no había pecado. Aún así, Dios le habló tantas veces al corazón completamente a solas, porque sabía que se acercaba el momento de la revelación que iba a realizar al mundo angélico. Aunque nadie lo supo, la revelación que iba a realizar se retrasó para que Lucifer creciera en humildad. Dios varias veces retrasó ese momento varias veces, le dijo que la revelación iba a suponer una gran prueba para él y que tenía que prepararse. Hijo mío, el viento y las tensiones van a ser muy fuertes, tienes que prepararte. Lucifer le decía a su padre, sea cual sea la prueba, deseo ser obediente a tus mandatos, ni siquiera te digo que te seré perfectamente fiel. Tan solo te digo que deseo ser fiel. Lo decía con todo su corazón, lo decía desde su más profundo ser con sinceridad. A pesar de todo esto, a pesar de las incontables veces que el Padre Todopoderoso le habló a su corazón a pesar de su gran belleza, de su gran poder, Lucifer comenzó a desear más, cada vez quería más y más. Comenzó a enorgullecerse de sí mismo y quería un poder aún mayor al que ya tenía. Quería que las alabanzas ya no fueran al Padre, él quería ser Dios. Supo reconocer que sus cualidades superaban ampliamente al resto de los ángeles y empezó a desear la gloria que solo podía pertenecer al Creador. Lucifer era libre, aunque le costase, podía superar sus propias tentaciones y ser fiel, aunque cayera, podía finalmente salir airoso de la prueba solo. Si Lucifer se sobreponía, saldría de la prueba más obediente, más humilde. Aún así, su padre volvió a retrasar el momento de la prueba. Volvería a aconsejarle, volvería a ofrecerle más tiempo en lo que quería mucho y como amor de padre a hijo, sintió que podía cambiar. Llegó un momento en el que hubo que pensar en los demás ángeles y no solo en la historia personal de uno de ellos y el día que tanto se esperaba llegó. Se hizo él en los cielos, el firmamento cayó y Dios habló de un modo solemne. Dios les dijo a los ángeles que crearía un universo material, les enseñó cómo la vida florecía en él, les dijo que crearía la humanidad. Tal noticia conmovió mucho, los ángeles se alegraron mucho de oír al Creador anunciar esta gran noticia. Los sorprendió mucho el plan de Dios, era algo que jamás se les habría ocurrido. Y entonces añadió que hasta ahora le habíamos adorado a él como Dios, pero que ahora les pedía algo más difícil que le adoráramos hecho, hombre. Jesucristo será su nombre.
La segunda persona de la Santísima Trinidad, la cual para los ángeles era un misterio, se revelaría a la humanidad. Dios se les mostró bajo el misterio de la encarnación y les dijo: adórenme. Bajo esta apariencia adórenme bajo estos ropajes humanos. Tal acto fue maravilloso. Ver cómo la luz de la luz se hacía completamente carne, fue algo asombroso. Pero, aunque millones de ángeles estaban felices de ver lo que estaba pasando, uno de ellos no podía moverse, no podía decir nada y solo se quedó viendo lo que pasaba. Su mirada era como un pozo vacío, en su rostro se podía ver cómo todo se destruía dentro de él. De pronto, un sentimiento le llenó de amargura. No había sido él el elegido para recibir la unión hipostática. Lucifer dejó que el pecado se formara dentro de su corazón, dejó que en su ser entrara la envidia y la maldad, dejó que ese amor y respeto que le tenía al Padre se convirtiera en odio, todo esto por el poder. Lucifer evaluó las posibilidades por las que tal unión hipostática hubiera podido haberse llevado a cabo en el mismo Lucifer. Sin perder su propio yo, el Lucifer hubiera sido el vaso más perfecto para contener la divinidad hecha criatura, sin dejar de ser Dios. Porque Dios escogía lo más imperfecto, pensó. Porque Dios me humilla. Con muchas preguntas y con una fuerte ansiedad que le consumía, Lucifer, siendo el único que no se arrodilló ante Dios, abrió lentamente sus labios y dijo: no. Pronunció esto de manera seria, carente de emoción. Su mirada se encontraba enfocada en el trono de Dios. Repitió fuertemente, como si de un rey se tratara: no. Los ángeles que estaban ahí no creían lo que pasaba, no podían creer que el ángel más puro y bello estuviese diciendo esto frente a Dios. Vuelve su mirada a la multitud de ángeles y les explica con mucha seguridad que lo que Dios decía estaba mal. Con mucha inteligencia y sabiduría, explica el porqué de esta afirmación. No se dan cuenta de que esto no puede ser, de que Dios no nos puede pedir un sinsentido. No somos nosotros los que tenemos que aceptar lo inaceptable. Es Dios quien ha hecho algo incorrecto. Los ángeles quedaron sin palabras, tenían toda su atención a Lucifer. Lo que decía parecía tener sentido, no porque lo fuera, sino que él sabía muy bien cómo hablar con sabiduría. Ante este primer discurso de Lucifer, se escuchó una voz muy fuerte, una voz asombrosa que dijo: ¿quién como Dios? Esta afirmación valió más que un discurso completo. Fue el grito que despertó a todos. Su exclamación fue para muchos más convincente que todas las razones del rebelde. Así él, el pequeño Miguel, un arcángel de menor jerarquía, se plantó junto a Lucifer y le dijo en la cara: eres un soberbio. Esto se lo dijo cuando Lucifer aún era respetado, llamado por todos, cuando estaba en la cima de su honor. Nadie se hubiera atrevido a hacer eso. Las palabras de Miguel poseían tal convicción que hirieron profundamente a Lucifer. Para él fue muy doloroso, que tuvo que volver sus espaldas ante Miguel y retirarse. Lucifer lloró de rabia, pero no lo pudo resistir. Así inició la gran rebelión. Empezando entonces a formar un fuerte ejército con los ángeles que le seguían y estaban dispuestos a luchar con él. De alguna manera, el discurso que dio con tanta seguridad logró quedar en el pensamiento de muchos ángeles. Era algo que invadía por completo su ser. Muchos se confundieron y sintieron que Lucifer podría estar más cerca de ellos si adoraban a él. Pudo convencer a muchos. Lo que ahora se les conoce como ángeles caídos. Antes eran los más bellos y hermosos que existían en los cielos. Dios les dice a todos lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. También les habló de la justicia, de la verdad, de lo noble, de lo santo. De lo correcto y de lo incorrecto, de lo recto y lo desviado, de lo que es perfecto y de lo que no lo es. De la esperanza, de los gozos del cielo, de la felicidad, de seguir el camino que lleva a la vida. El ser infinito, habló como un maestro, también, como un rey. Aquí venía lo más sorprendente: Dios iba a pedir más. Aquello que había mencionado solo era una prueba y el santificador debía pedir más a los ángeles para forjar sus espíritus en el fuego de la prueba. El misterio de la encarnación no era todo, se le reveló la historia de iniquidad que corrompería a los hombres. Esos seres finitos ingratos encima iban a rebelarse. No solo se iban a rebelar, también le iban a matar. Increíble, podría ser más absurdo. Que te den la prueba más grande de amor y tú respondas con el odio. De pronto, algo cambió en muchos ángeles más. Se suponía que tenemos que adorar a un Dios crucificado. Nosotros, seres gloriosos, debíamos arrodillarnos ante aquel cuerpo destruido, ensangrentado, cubierto de heridas, doliente hasta el límite.
Pero la visión de la crucifixión fue algo terrible. ¿Esto fue lo que derramó la copa? Más y más ángeles decían, Lucifer tiene razón, Dios no puede pedirnos algo contrario a la lógica. La duda apareció, ¿y si Dios no es tan Dios? ¿Y si Dios era únicamente un ángel muy poderoso? ¿Y si solo era un Lucifer más grande? En cualquiera de los casos, el puñal ya había sido clavado en muchas de las mentes de los ángeles. Si Dios nos pide algo incorrecto, entonces ya no es Dios. Poco a poco más y más ángeles cayeron, incluso tronos y principados en la rebeldía. La desarmonía se extendió por todas las jerarquías. El poder del error no podía ser subestimado. Entre los ángeles fieles a Dios había uno en especial, uno que destacaba en toda la lucha que había. Este fue de los más fuertes, aunque no se trataba de un ángel superior, su amor sí que lo era. Fue él el que mantuvo más viva la llama de la fidelidad en los peores momentos de la batalla, cuando todo se vio más negro, cuando pareció que la mitad de los ángeles iban a rebelarse. Y él pudo transmitir esa llama, se destacó en el bien y su fe alumbró a muchos. Fue el que en el momento más oscuro, en la hora más terrible en que las multitudes comenzaron a dudar, había gritado en medio del inicial silencio general: ¿Quién como Dios? Y así quedó su nombre, Miguel, el luchador infatigable e invencible. Miguel se seguía destacando como guerrero, la luz de su enorme fe y amor alumbró a muchos. Hubo una fuerte lucha. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, donde la verdad, la fe y la esperanza ganaron. El arcángel Miguel, siendo un ángel de menor jerarquía, ganó la batalla porque siempre estuvo del lado de Dios, siempre tuvo fe y su creador lo acompañó en todo momento. Esto dio como resultado que Lucifer, quien ahora es Satanás, fuese expulsado del cielo con todos los que le seguían. La tercera parte de todos los ángeles cayeron con él. Y así fue como terminó esta batalla en los cielos, donde el ángel que alguna vez fue el más perfecto y hermoso, fue expulsado. Desposeído de casi todos sus atributos, cayó a lo más profundo del abismo y su propósito es seducir a los que guardan los mandamientos de Dios para llevarnos hacia sus tinieblas. La historia de los ángeles caídos debajo del mar, en las profundidades inexploradas del océano donde la luz del sol nunca llega, y los misterios acechan en cada sombra. En textos antiguos apócrifos no canónicos, se relata que existe un reino oscuro y olvidado, y que Dios encarceló 4 ángeles en las profundidades del subsuelo del río Eufrates, por actos de desobediencias y causar caos en la tierra. Este río ha sido testigo de siglos de historia y cultura, algo inexplicable ha cobrado vida, sonidos misteriosos y aterradores resuenan desde sus aguas como si fueran el eco de tiempos pasados que aún buscan ser comprendidos. Pero estos sonidos no son meramente el resultado de la casualidad, son el eco de profecías antiguas que han sido registradas en los textos sagrados y que ahora se manifiestan en el mundo tangible. ¿Estás listo para descubrir los secretos de estos seres que una vez fueron ángeles al servicio de Dios en el reino celestial y que residen encarcelados en el subsuelo debajo de las aguas del río Eufrates? Sin más, bienvenidos a un nuevo video. El río Eufrates, un río que fluye como una vena ancestral a través de las tierras de Asia Occidental, tiene una ubicación que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Situado en el corazón de la antigua Mesopotamia, el Eufrates nace en las montañas de Anatolia, en lo que hoy es Turquía. A medida que fluye hacia el sur, el Eufrates pasa por Siria e Irak trazando su camino por la tierra fértil que una vez vio nacer a las grandes civilizaciones. Sus riberas han sido el hogar de antiguas civilizaciones que se levantaron y cayeron a lo largo de los siglos, desde las magníficas ciudades de Babilonia y Asiria hasta los misteriosos asentamientos sumerios. El Eufrates ha sido la cuna de la civilización en Asia Occidental, pero el Eufrates no solo fue un testigo de acontecimientos terrenales, sino también un entrelazamiento de lo espiritual para muchas culturas. Sus aguas eran vistas como un vínculo entre el mundo mortal y el divino, un conducto que conectaba a la humanidad con fuerzas más allá de la comprensión humana. Las páginas de la Biblia son tejidas con códigos misteriosos y revelaciones que han desconcertado y maravillado a generaciones. En medio de estas palabras sagradas, un pasaje en particular arroja luz sobre un enigma que se esconde bajo las aguas del Eufrates. Apocalipsis 9, versículos 13 al 16 dice:
El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Qué historia oculta este pasaje? ¿Por qué estos ángeles están encadenados bajo las aguas de un río? La Biblia nos presenta entre leyendas ancestrales y descubrimientos modernos, revelando cómo estas palabras escritas hace milenios siguen resonando en los eventos actuales. Estos ángeles caídos son seres demoníacos que están reservados para desatar una destrucción catastrófica en un futuro sombrío. Quiero que pongas atención a los sonidos que estarás a punto de escuchar, grabados por un residente de este lugar, dando testimonio de que es auténtico, ya que son sumamente aterradores y escalofriantes. Escucha. Estos sonidos, capturados y compartidos por aquellos que viven cerca del Eufrates, han dejado una huella de escalofrío en la mente de todos aquellos que los han oído susurrar lamentos y llamados que parecen arrastrarse desde las entrañas de la tierra misma. ¿Qué podrían ser estos sonidos? ¿Es acaso la voz de algo más allá de nuestra comprensión? En las leyendas y en la Biblia misma se menciona a los ángeles caídos encarcelados en el Eufrates, una voz que clama por liberación y redención. ¿Podría ser que estos sonidos sean las voces de esos mismos ángeles luchando por ser escuchados? Pero, ¿quiénes son estos ángeles caídos que parecen estar encarcelados en las profundidades de este legendario río en las Sagradas Escrituras? No se menciona directamente los nombres de estos espíritus encarcelados. Sin embargo, podemos encontrar pistas que nos lleven al origen y los posibles nombres de estos ángeles caídos. En la primera de Pedro 3:19 al 20 nos dice: Fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas a través del agua. Sabemos 4 cosas sobre los espíritus que se mencionan en la primera de Pedro 3:19, son intangibles, están encarcelados, su pecado se cometió antes del diluvio y Jesús visitó el lugar de su cautiverio para anunciarles algo. En primer lugar, veamos la palabra espíritus, es una traducción de la palabra griega que significa aire, soplo, viento. Se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los ángeles. Hebreos 1:14 dice: No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. A los demonios. Marcos 1:23. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Al Espíritu de Jesús. Mateo 27:50. Entonces Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Al Espíritu Santo, Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y a la parte espiritual del hombre. Primera de Corintios 2:11. Porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mientras la Biblia deja claro que los seres humanos tienen espíritu, la Biblia nunca se refiere a los seres humanos simplemente como espíritus. Por el contrario, nunca se dice que Dios, el Espíritu Santo, los ángeles y los demonios tengan espíritu, ellos son espíritus. De modo que el significado estándar de la palabra espíritus, en la frase espíritus encarcelados, sostiene que los espíritus sean algo distinto de los seres humanos, ángeles para ser más exactos.
Los espíritus encarcelados no pueden ser los ángeles buenos, porque ellos no han pecado y no están encarcelados, y si los espíritus encarcelados no son los espíritus de los seres humanos que han fallecido, eso nos deja con una opción: los espíritus encarcelados son demonios, o mejor dicho, ángeles caídos. Ahora está claro que no todos los demonios están encarcelados. El Nuevo Testamento da muchos ejemplos de actividad demoníaca en la tierra. Así que los espíritus encarcelados deben ser un selecto grupo de demonios que, a diferencia del resto de sus aliados demonios, mantienen en cautiverio. ¿Cuál podría ser la razón por la que algunos, pero no todos los demonios están encarcelados? Judas 16 nos da una pista importante. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay algunos ángeles caídos que cometieron algún tipo de crimen atroz. El pecado de estos ángeles está relacionado con la manera en que ellos no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. El pecado que los espíritus encarcelados cometieron pudo haber sido el que se encuentra descrito en Génesis 6:1-4, que relata cómo los hijos de Dios tomaron como esposas a las hijas de los hombres, y procrearon una raza de gigantes, que fueron los Nefilim. Si desean que hablemos en el siguiente video sobre estos seres, los Nefilim, déjame saber debajo en los comentarios, los estaré leyendo. Bueno, continuamos. Si los hijos de Dios eran ángeles caídos, entonces el pecado de Génesis 6 involucró a ángeles que dejaron el lugar donde pertenecían en un acto de desobediencia antes del diluvio. Y eso corresponde a lo que el apóstol menciona en la primera de Pedro 3:19. Parece probable que los demonios que cohabitaron con mujeres fueron encarcelados por Dios, para evitar que repitieran ese pecado y que llevaran a otros demonios a intentar lo mismo. Llamados antiguamente vigilantes, abandonaron su labor como cuidadores y descendieron a desposarse con las hijas de los hombres, trayendo al mundo toda clase de maldad. Por tal motivo, podemos decir que los 4 ángeles encadenados en el río Eufrates deben ser Senjasa, Uraca Barameel, Aquibel y Tamiel, quienes por la tradición, y por lo que describe el libro de Enoc, son los líderes de estos ángeles vigilantes que cometieron dicha rebelión. Las profecías de conocimiento, tejidos a través del tiempo, nos envuelven en una tela de preguntas y misterio. ¿Podrían estas antiguas palabras estar cobrando vida en nuestra era? ¿Estamos siendo testigos del cumplimiento de visiones transmitidas a través de generaciones? ¿Qué podrían estar tramando desde su confinamiento estos seres? ¿Están manipulando hilos invisibles que nos guían hacia el futuro predestinado? El río de Eufrates, una vez poderoso y abundante, ahora enfrenta una crisis que trasciende las barreras de la naturaleza. La sequía del río Eufrates, que lo consume, nos lleva a reflexionar sobre su posible significado profético y su impacto en el destino de la humanidad. Esta crisis nos lleva a plantear preguntas inquietantes. ¿Podría esta sequía ser más que una coincidencia climática? ¿Podría ser una señal de advertencia, una manifestación física de fuerzas más allá de nuestro entendimiento? Las interpretaciones de estos eventos y seres nos ofrecen un vistazo a la diversidad de pensamientos y creencias que conforman nuestra sociedad. Bueno, vamos a adentrarnos más profundo en este suceso sobre estos ángeles caídos, para saber más sobre estos seres, y el origen y el motivo por lo que se encuentran encarcelados en el subsuelo de la tierra, y para que Dios lo está reservando en ese lugar. Una leyenda antigua habla de ángeles caídos que fueron desterrados del cielo y condenados a habitar en el abismo marino, ocultos de la vista de la humanidad. Su caída fue un evento trágico que trastornó el equilibrio entre los reinos celestiales y terrenales. La historia comienza en un tiempo inmemorial, cuando los ángeles habitaban el cielo y servían como mensajeros y guardianes de la creación. Sin embargo, entre las huestes celestiales hubo un grupo de ángeles ambiciosos que anhelaban un poder más grande y un dominio sobre los mortales, liderados por un ángel llamado Samael. Tramaron un plan para desafiar la autoridad divina y tomar el control de los reinos celestiales.
Los ángeles caídos tuvieron intimidad con mujeres humanas. La creencia en la relación íntima entre los ángeles caídos y mujeres humanas proviene principalmente de textos antiguos y mitos religiosos como se encuentra en el libro de Enoc y otras tradiciones. Estos relatos narran una historia en la que los ángeles rebeldes, conocidos como los vigilantes o vigilantes caídos, descendieron a la tierra y tomaron esposas entre los seres humanos. Esta unión supuestamente resultó en la progenie conocida como los Nefilim, seres de gran poder y tamaño que se mencionan en la Biblia. Sin embargo, es importante señalar que estas historias no son parte del canon oficial de muchas religiones y son consideradas apócrifas o mitológicas por muchas corrientes teológicas. Las creencias sobre la relación entre ángeles caídos y mujeres humanas varían ampliamente y no tienen un consenso universal. Si bien estas historias han influido en la cultura y el folclore a lo largo de los años, su interpretación y validez son debatidas por eruditos, religiosos y académicos. Algunas personas ven estos relatos como metáforas simbólicas o leyendas destinadas a transmitir enseñanzas morales o espirituales, mientras que otras los consideran interpretaciones literales de eventos antiguos. Quisiera saber qué piensas tú sobre estas opiniones. Deja tu comentario, dinos lo que piensas, tu aporte es importante para todos. En resumen, la creencia en la intimidad entre ángeles caídos y mujeres humanas es parte de la mitología y los textos apócrifos. Una batalla épica se desató en el cielo con choques de relámpagos y tormentas cósmicas. Tenemos un video dedicado a este suceso, te lo estaré dejando en la descripción de este video, por si quieres saber más sobre este relato. Finalmente, los ángeles rebeldes fueron derrotados y expulsados del cielo, cayendo hacia la tierra con un estruendo ensordecedor. En lugar de estrellarse contra la tierra, sus caídas los llevaron a las profundidades inexploradas del océano, donde un reino oscuro y desconocido les aguardaba. El líder de la rebelión, Samael, se convirtió en el rey de esta nueva dimensión, un lugar donde el tiempo se retorcía y la luz apenas penetraba, pero la amargura y el resentimiento se arraigaron en el corazón de los ángeles caídos, y su deseo de poder no se desvaneció. La historia de los ángeles caídos debajo del mar es un cuento de suspenso y misterio que se mezcla con la curiosidad humana y el temor a lo desconocido. Las profundidades del océano siguen siendo un lugar inexplorado y enigmático lleno de secretos y maravillas, pero también de peligros inimaginables. ¿Qué podría suceder si alguien finalmente desentrañara los secretos ocultos en las profundidades y desafiara a los ángeles caídos en su reino submarino? Esa pregunta, como muchas otras, permanece sin respuesta envuelta en el misterio que rodea a esta oscura y cautivadora leyenda, en lo más profundo de la tierra donde convergen los misterios del pasado y los secretos ocultos de la creación. Se encuentra un río olvidado por la mayoría de la humanidad, el río Éufrates, que fluye en las entrañas del mundo llevando consigo una historia antigua y una carga de poderes desconocidos. El río Éufrates, apenas mencionado en las leyendas más oscuras, es el río que se cree que alberga a los ángeles caídos durante siglos. Los relatos de marineros audaces y viajeros intrépidos han hablado de un río subterráneo que corre bajo la superficie de la tierra. Las leyendas hablan de susurros misteriosos que emanan de las profundidades como ecos lejanos de una tragedia cósmica. El suspenso aumenta cuando en los últimos tiempos los informes comienzan a circular sobre una perturbación en la naturaleza. Historias de pescadores que encuentran bancos de peces muertos y agua turbia en lugares donde antes fluía agua límpida y pura. Los agricultores observan con alarma cómo las cosechas comienzan a marchitarse en el suelo reseco. El mundo científico se debate entre la preocupación y el escepticismo a medida que los análisis y las investigaciones se intensifican. Las conclusiones se vuelven más sombrías. El río Éufrates, el río que supuestamente alberga a los ángeles caídos, está disminuyendo su caudal, se está secando en el umbral entre la realidad y lo inimaginable.
Un acontecimiento de proporciones apocalípticas se vislumbra en el horizonte. Los ángeles caídos, confinados durante años en las profundidades del subsuelo, anhelan romper sus cadenas y emerger a la superficie con una sed de venganza y deseo de reivindicación. Oscuridad que los ha mantenido prisioneros se cierne ahora como una tormenta que amenaza con envolver al mundo en un abismo de destrucción y caos. Mientras los informes comienzan a llegar de eventos inexplicables en todo el mundo, terremotos devastadores sacuden regiones enteras, erupciones volcánicas se desatan sin previo aviso, y tormentas de una magnitud inaudita desencadenan la furia de la naturaleza. Los cielos parecen temblar con una energía ominosa y desconocida. En medio de esta creciente amenaza, las interpretaciones bíblicas y las profecías apocalípticas cobran vida con un impacto abrumador. Se habla de signos en el cielo y la tierra, de señales que presagian un enfrentamiento cósmico entre el bien y el mal. Las voces disidentes se unen en un coro de advertencias, mientras líderes religiosos de todo el mundo convocan a sus seguidores a prepararse para lo que creen que es una inminente confrontación celestial. Una confrontación épica entre los ángeles caídos y aquellos dispuestos a enfrentarlos. Mientras tanto, en el centro de la tormenta, un portal interdimensional se abre desatando fuerzas cósmicas que desafían toda comprensión humana y evitar la segunda llegada de Jesús, que vendría acompañada del juicio final en los momentos finales del enfrentamiento titánico entre los ángeles caídos y las fuerzas divinas. La realidad misma parece retorcerse en agonía. El mundo tiembla bajo el peso de poderes cósmicos desatados y la línea entre lo divino y lo humano se desdibuja en una danza tumultuosa de luz y oscuridad. La llegada de los ángeles caídos y la segunda venida de Jesús convergen en una tormenta perfecta de juicio y redención. El suelo tiembla y los cielos rugen mientras los ángeles caídos desatan una oleada de destrucción y caos, y las fuerzas celestiales se alinean en una última defensa de la humanidad. Los ángeles caídos, en su sed de poder y venganza, han desencadenado fuerzas ancestrales que amenazan con desequilibrar el tejido mismo de la creación. El desenlace de la historia alcanza su punto máximo cuando todos se enfrentan en una elección trascendental. En un último enfrentamiento épico, deben decidir si unirse a las fuerzas divinas y luchar por la redención de los ángeles caídos o permitir que la venganza y la destrucción sigan su curso. La vida de la humanidad y el destino del mundo penden en un delicado equilibrio mientras la humanidad se precipita hacia su clímax definitivo. En un momento de impacto, la Tierra se sumerge en un silencio abrumador. El conflicto alcanza su culminación en una revelación que sacude los cimientos de la realidad misma, la vida después de la llegada de los ángeles caídos. La segunda venida de Jesús emerge como una posibilidad, una chispa de esperanza en medio de la devastación. Los seres humanos se encuentran en un punto de inflexión donde deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones y determinar el camino a seguir. Y así hemos llegado al final de este espectacular y fascinante video, dejándolos con preguntas sin respuesta y un futuro enigmático por delante. ¿Podrá la humanidad encontrar la redención y la reconciliación en medio de la destrucción y el caos? ¿Habrá un renacimiento después del juicio o el mundo quedará sumido en un abismo de oscuridad? El suspenso se adhiere a cada palabra mientras la historia se desvanece en la distancia, dejando espacio para la imaginación y la reflexión sobre lo que vendrá después. Cada teoría, cada análisis, contribuye a la riqueza de la narrativa y nos impulsa a seguir buscando la verdad. Los invito a que no seamos solo observadores, compartan sus pensamientos, teorías y opiniones en los comentarios. Así, cada uno puede expresar sus propios pensamientos y juntos descubrir la verdad. Te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir notificaciones cada vez que compartimos contenido nuevo y emocionante. Si te ha gustado este video, me ayudaría muchísimo si me regalas un me gusta y que no se te olvides compartirlo con aquellos que deseen explorar, al igual que tú, los grandes misterios de la Biblia, en busca de la verdad que nos hace libre. Recuerda que publicamos videos todos los miércoles por la tarde.
Hasta nuestro próximo encuentro, que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén.